Bueno, el tema que nos toca ver, nos toca desarrollar hoy es el tema de White y Notify y el tema de manejo de excepciones. La semana pasada habíamos visto que habían tres formas de implementar hilos en Java. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí, era con trip Coherencia de thread. Herencia y contraria, que vimos la primera parte, digamos. La segunda era con Runable. con Funable y la tercera que no la vimos pero la mencionamos era la del Thread Pool Executor, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es, básicamente en esta teoría, cómo implementar la herencia con Thread con White y Notify, que es lo que no habíamos visto en la clase pasada. Para eso necesitamos, el manejo de excepciones, que es el que vamos a empezar viendo, digamos. Pero básicamente el White y el Notify hacen la veces del semáforo. ¿Se acuerdan que en el semáforo, cuáles son las operaciones que tenían o que tienen? White y Signal. El white y signal y la inicialización, digamos. El white y el signal serían este white y notify, digamos, que es lo que vamos a ver ahora. O sea que básicamente ustedes ya en teoría lo saben, pero bueno, vamos a ver cómo implementar esto en la práctica, ¿no? Así que empecemos. Bueno, la excepción dice, en programación siempre se producen errores que son necesarios gestionar y tratar correctamente. Java tiene una particularidad, digamos, que yo no, por ahí no la vi en otros lenguajes, o no en todos por lo menos, que es el manejo de errores, digamos. Que es cuando salta algún problema, que no aborte el programa, sino que vaya a un manejo de errores que ustedes puedan manipular. Digamos, Java dispone de un mecanismo consistente en el uso de bloques. Fíjense, en este bloque tiene está formado por tres partes o tres bloques, el try, el catch y el finally, ¿no? La técnica dice consiste en colocar instrucciones que podrían provocar problemas dentro de un bloque try. O sea que todas las instrucciones que ustedes quieran colocar, lo colocan, lo escriben dentro del bloque try. Luego, y a continuación, en uno o más bloques catch, de forma que se provoca un error en un determinado tipo, se salta el bloque catch se salta el bloque catch capaz de gestionar ese tipo de errores. O sea, nosotros vamos a tener en el bloque try, donde vamos a tener todas las instrucciones que nosotros querramos, el catch, que va a ser para el manejo de instrucción, para el manejo de esos errores, digamos. Por ejemplo, si hay una división por cero que haga tal cosa, o según el error que tenga que haga que tales instrucciones. Y el finally, que sería como el else, o el whether, ¿se acuerdan que en el case o en el según tienen uno que es una instrucción al final que es de otro modo? O sea, si no ocurre nada, ¿qué es lo que tendría que ocurrir de otro modo? ¿Se acuerdan, chicos, o no? En el case o en el según. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, eso sería lo que harían en el finally. Entonces, básicamente tienen el try donde van a colocar todas sus instrucciones, el catch donde van a tener el manejo de errores, digamos, y el finally en donde harían las demás instrucciones, el finally que sería como el else, digamos, que haría en caso de que no ocurra nada de lo demás, digamos, que es lo que se tendría que hacer, digamos. Fíjense, bueno, si no hay errores en el bloque try, nunca se ejecutan los bloques catch. Porque si no hay errores, nunca se ejecuta el catch. Ahora, lo que es importante que vean es, tienen el catch, el try con todas las instrucciones, y el catch y el finally. ¿Cuáles son las instrucciones que son obligatorias que ustedes tienen? ¿O cuál es el bloque que es obligatorio? Que sí o sí tienen que definir y que los otros bloques no tienen que definir, o es opcional que lo definan. El que sí o sí hay que definir el try catch. En realidad el catch no, pues fíjate que el catch Exacto. está entre corchetes, digamos, ustedes podrían o no definir, digamos, hasta ahora ustedes en los programas que hicieron, no sé si utilizaron mucho catch, digamos, para manejar los errores, digamos, pero se puede hacer, digamos. Lo que es obligatorio es por eso es que fíjense que lo que es optativo, no sé si te lo dije en esta materia o en otra, generalmente se escribe entre corchetes, porque es optativo, digamos, puede o no estar, digamos.
pero lo que ponen acá en try, sí es obligatorio que hagan todas estas instrucciones, ¿no? Es obligatorio, bueno, la zona try. El final se encarga de tener un código que se ejecuta siempre, independientemente si se produjeron errores o no, digamos. El final siempre se va a realizar, digamos. Cada catch se parece a una función en la cual se recibe un objeto de un determinado tipo. Sería el error, digamos, se está produciendo. Esto que puede parecer complicado, digamos, fíjense, si ustedes lo ven en la práctica, en realidad es bastante sencillo, digamos. Por ejemplo, acá tienen su programa principal, estoy definiendo una raíz de entero, de tipo entero de 20, de tipo entero, digamos, de 20 elementos, y le pongo array igual a menos 3 igual a 24. ¿Qué es lo que, cuál sería el error ahí? El array está va de 0 a 19, ¿no? Y ahí está menos 3. Sí, el error es que va de 0 a menos 3, perdón, que acá dice menos 3, digamos, y que en realidad va a ir de 0 a 19, porque yo definí con tamaño de 20. Entonces, si yo quiero solucionar ese problema, pues al ejecutar esto, fíjense, le da un error que le dice que el array está fuera del índice o del tamaño definido. Y para solucionar eso, yo puedo crear una excepción que es del tipo Java long array index out bound exception. Bueno, esto ya está definido, digamos, que son un tipo de errores que ustedes pueden manipular. Entonces, si yo quiero solucionar eso, fíjense en que lo que escribo es catch, fíjense que lo pongo dentro de un try, a las instrucciones que yo quiero controlar, y le digo, en el caso de que ocurra un error, en el caso de que ocurra este error en particular, un array index out bound exception, que me muestra error de índice en un array, ¿estamos? Pero esto se va a ejecutar siempre o solo cuando ocurra un error de ese tipo. Solo cuando Cuando pasa. ocurre un error, Solo claro, cuando cuando ocurra un ocurre error un de ese error tipo, digamos. ¿Qué pasa si yo hago un error de división por cero? ¿Se realizará o no? Supongamos que yo ponga, no sé, una variable A dividida una variable B y B vale cero. ¿Se va a ejecutar esta excepción? no, no se va a ejecutar. No se va a ejecutar, tengo que definir eh, el, el manejo de excepción correspondiente para el problema que yo quiero poner en cada caso, ¿no? Entonces, si se provoca un error de tipo, si se provoca un error de división por cero y se pone un cache específico para dicho error, entonces, por ejemplo, yo podría poner, por ejemplo, fíjense, dentro del try, las operaciones que yo escribo son int b igual a 0, int a igual a b sobre 23. Entonces, yo tengo dos manejos de errores acá. ¿Cuáles son las dos excepciones que yo agregué ahí? ¿Cuáles son los dos catch que agregué? Vamos, ¿cuáles son los dos errores? El error de índice y el error de que el B vale 0. El error de que en realidad es un error aritmético, digamos, podría controlar otro tipo de error aritmético que podría ocurrir, digamos, pero son los dos errores que yo estoy controlando aquí. En algunas instrucciones que ahora creo que vamos a ver en Java, digamos, el manejo de este try y catch, digamos, es obligatorio, digamos, es obligatorio que ustedes coloquen todas las instrucciones que yo quiera definir, digamos, dentro del bloque try, ¿no? No me acuerdo si en esta clase o en la que sigue ya vamos a ver algún ejemplo de eso. Pero fíjense que es muy sencillo, digamos, lo único que tienen que colocar es en try todas las instrucciones que ustedes quieren controlar y luego hacen un bloque catch para todos los manejos de ustedes, de errores que ustedes quieran también controlar. Y el finally, que es algo que harían siempre, digamos, en cualquier otro caso ocurra o no el error, ¿estamos? Entonces serían los tres bloques. Y el único obligatorio es el bloque try, ¿no? Esto lo damos más que nada porque en alguna de las instrucciones, algunas de los, cuando vean concurrencia en Java, digamos, algunas de las instrucciones les pide que definan un bloque try, ¿estamos? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Igual esto lo que vimos es muy sencillo, digamos, no,
Tampoco creo que vean una cosa más complicada de esto con respecto a decepciones, digamos. ¿Tiene alguna pregunta de esta parte, chicos? No, Profe, profe. ¿y no hay excepciones genéricas, digamos, una que trape todo? Yo no la vi, pero yo supongo que ya debe haber librerías que vos tenés todo tipo de manejo de errores, digamos. Pero ya deben ser librerías que ya están armadas. Inclusive, dependiendo en el área de programación que vos trabajé, digamos, suponete que vos trabajás haciendo programación para un banco, sabés que los tipos de errores van a ser más o menos siempre del mismo estilo, digamos. Entonces, seguramente vos vas a tener tu propia librería armada, digamos. No vi si hay una librería genérica para todo. Supongo que debe haber, digamos. Pero si no, la pueden armar ustedes. ¿Estamos? Bueno, no hay preguntas, ¿no, chicos? Hasta acá. Seguimos. El, la concurrencia en Java dice, a veces conviene que un hilo se bloquee, fíjense que acá lo que bloqueamos es el hilo a la espera de que ocurra algún evento. Entonces, tenemos el método while y el método notify, que de vuelta, con los semáforos, con la teoría de semáforos que ustedes vieron, el while y notify, ¿con qué hace equivalencia o con qué tiene equivalencia en semáforo? ¿Con qué método? ¿Con qué operación? Con el white y el signal. Con el while y el signal, ¿no? Y fíjense que desbloquea a los hilos. Fíjense lo que vamos a bloquear acá son los hilos bloqueados por el while. Y utilizamos básicamente la teoría de productor-consumidor. Pero ya van a ver que ahora vamos a desarrollar dos ejemplos, un poco más largos, digamos, donde van a ver que es bastante más sencillo. Para bloquear un hilo, dice que las llamadas while lanzan excepciones que hay que capturar para que todas las llamadas deben estar dentro de un bloque try-catch. Esto no lo vamos a hacer, pero deberían estar siempre dentro del bloque try-catch. Y para que un hilo se bloquee, basta con que llame al método while de cualquier objeto. Es necesario que dicho hilo haya marcado ese objeto como ocupado con synchronizer. O sea que la semana pasada vimos que se podía sincronizar una variable. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? La semana pasada Sí, vimos que podíamos sincronizar una variable. Sincronice contador, no me acuerdo cuál es el ejemplo que teníamos. Acá vamos a sincronizar un hilo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que tiene? Fíjense, dice, se usa el synchronizer lista para apropiarse de este objeto lista. Entonces le ponemos synchronizer lista y le ponemos, si el tamaño, esto lo vimos con el ejemplo del productor consumidor, si el tamaño de la lista es igual a 0, hacemos una espera, obtenemos el dato y si no removemos el elemento 0, o sea, el primer elemento que yo tengo dentro de la lista. Y el hilo se desbloquea y sale el white cuando alguien llama notify, ¿no? Entonces, cuando yo hago el white, dijimos que era el white del semáforo, digamos. Entonces, cuando yo hago un white, ¿qué es lo que, perdón. Cuando yo hago un white, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a ir quitando elementos de la lista o va a ir agregando elementos a la lista? El notify, ¿qué va a hacer? ¿Va a quitar elementos de esa lista o va a agregar elementos a la lista? Chicos, con el notify agrega datos a la lista y con el white lo remueve. ¿así es o al revés? No, al revés, ¿no? Entiendo que al revés, pero veamos algún ejemplo. Ahí no va a quedar, le va a quedar más claro a usted. Fíjense, yo siempre le pongo sincronice lista y lista, bueno, agrego el dato y hago un notify para liberar. Dice, es necesario apropiarse el objeto lista con sincronice. Fíjense que por eso siempre le ponemos al principio sincronice lista. No es un elemento solo, una variable, como habíamos visto la vez pasada. Una vez hecho esto, el hilo que estaba bloqueado en white despierta y sale del white. Entonces, cuando le ponemos el notify,
lo va a liberar, digamos, a lo que teníamos en el white. En el white se está armando una cola, digamos. ¿La cola de qué tipo es? ¿O de qué tipo creen que va a ser, digamos? ¿De tipo FIFO o de tipo LIFO? El tipo FIFA, ¿no? De tipo FIFO. Entonces van armando una cola de tipo FIFO y cuando hacen un notify, van sacando elementos de esa lista. White y Notify funcionan como una lista de espera. Si varios hilos llaman a White, bloquean en la lista de espera. Cada llamada Notify despierta al primer elemento en la lista de espera, pero no al resto. La lista funciona como si fuera una especie de vector. Yo tenía un vector de 20 elementos, como vimos recién. ¿Desde qué posición hasta qué posición iba? Del 0 al 19. Del 0 al 19. Y si yo hago un Notify, ¿a quién va a despertar? ¿En qué posición va a despertar? Al cero. Al 0. Creo que se mostró hace rato bueno, va despertando al 0, digamos, que es el primer elemento que tiene. Si hago varios notify antes de que haya hilos en espera, quedan marcados todos en ese notify. Estamos de forma que los siguientes hilos que hagan white no quedan bloqueados. Entonces es como una competencia entre lo que hacen notify y lo que hacen white, digamos. El white lo va agregando el elemento a la lista y el notify lo va liberando de esa lista. Fíjense, white y notify funcionan como un contador. Con white mide el contador y si es 0 o menos, se bloquea. Y cuando se desbloquea, decrementa el contador. Cada notify incrementa el contador. Si hace 0 positivo, despierta al primer hilo de la cola. ¿Estamos? Entonces, el white, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a sumar al contador ese o va a restar al contador ese? Supongamos que yo tengo un white. Por defecto, la primera vez, ¿en qué posición va a estar? ¿En 0 o en 1 o en -1? No sé. Profe, ¿no depende de cómo se inicializa el semáforo? ¿Cómo lo van a inicializar ustedes? ¿Pero este es un semáforo que se inicializa? ¿O ustedes van agregando elementos a ese, a esa lista? Van agregando elementos de la lista esa a ese white. Fíjense que cuando yo lo agrego, yo tengo acá que encolar, digamos. Bueno, acá los voy encolando y los voy desencolando, digamos. Esta es la cola de tipo FIFO, que es la que decíamos recién. Al principio se encolan al final y después yo voy desencolando desde el principio, ¿no? Entonces el primer white haría que pase acá de 0 a 1, de 1 a 2, y ahí iría, y yo acá cuando vaya desencolando, desencolaría el elemento 0, digamos, que está disponible. ¿Digamos? ¿Cuál es la comparación? Fíjense, dice, si hay una mesa con personas, unos ponen caramelos y otros las recogen. Las personas son hilos, las que recogen los caramelos hacen el white y se ponen en la cola, y otras personas ponen un caramelo en la mesa y hacen un notify, ¿no? Esto es, si quieren un ejemplo por ahí más claro, es, supongamos que ustedes son, no sé, están con su hermano esperando a que le sirva la comida a su madre, o tienen 3 hermanos, son ustedes y 3 hermanos más. ¿Pueden todos sacar al mismo tiempo el plato? Si su madre le está sirviendo a cada uno. O sea, ¿le podría servir su madre a los 4 al mismo tiempo o no? No, no, profe. No, entonces, ¿qué es lo que hace? Se arma una cola. Entonces, el primero que llega va a la primera posición, el segundo a la segunda, el tercero a la tercera, bueno, es decir, el cuarto a la cuarta. Serían ustedes y sus 3 hermanos, digamos, que está acá, digamos. Y su madre, ¿de dónde lo va a desencolar? Profe, ¿y eso funciona como si fuese un solo semáforo? ¿O Claro, se pueden crear más buffer o más arraigos eso de que se vayan encolando distintos? sí, se pueden crear varios. Y lo que les conviene es, dependiendo del problema, ¿no? Ustedes, supongamos que esto fuera, la cola de un supermercado. Ustedes tienen 3 cajeros, digamos. Entonces, por cada cajero, ¿cuántas colas se arman?
cuando como era antes, digamos, ¿no? Porque ahora se meten una sola cola para todo, digamos. Pero generalmente si tienen tres colas, tres cajeros, se arman tres colas, ¿no? Si tienen cuatro cajeros, armaban cuatro colas. Generalmente así era antes, digamos. ¿A ustedes les conviene armar un solo hilo o las personas, digamos, que van entrando a esa cola o les convendría armar un array? ¿Se entiende o no lo que les quiero decir? Supongo que este ejemplo fuera el del supermercado, digamos, donde acá tienen el cajero, la cola acá se va encolando, digamos, y ustedes quieren, el cajero acá es el que desencola cuando va teniendo cada uno, digamos. Si yo tuviera tres cajeros, ¿qué es lo que me conviene hacer, digamos? ¿Me conviene armar tres hilos o un array de tres hilos? Una red de 3 hilos. Porque les conviene hacer eso y no, si yo tuviera siete cajeros, no me convendría hacer siete de cajero uno a cajero 7. Me convendría armar este, un solo array, digamos, donde haga todo ese manejo, ¿no? Fíjense en qué es lo importante acá. Ahora vamos a ver con ejemplo y va a quedar mucho más claro, van a ver que es mucho más sencillo cuando vean la práctica, digamos. Lo importante es que tienen el white, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde estaría acá el white? ¿En el encolar o en el desencolar? Lo encola. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, perdón? ¿No te escuchó? ¿En encolar o en desencolar? Lo encola, el white lo encola y el notice si lo desencola, lo saca de la cola. Claro, el white encola, va encolando acá en esta lista que yo tengo, esta cola de tipo fijo que va armando, y el signal perdón, el notify lo va desencolando, ¿no? Es buena costumbre de orientación a objetos ocultar la sincronización a los hilos, por eso es que nos conviene poner dos métodos sincronices. Fíjense, conviene que yo defina una clase que sea mi lista sincronizada y acá cuando quiero sumar un dato, fíjense que acá le paso el dato que sería la lista y acá voy agregando elementos con el notify y en el synchrony, bueno, y hago otro que sea getDato, donde voy haciendo el white y manejarlo por separado. Esto es lo que creo que lo vimos, ¿se acuerdan cuando veíamos semáforos que decían que no les convenía que el white y el signal estén en el mismo lugar? En el mismo procedimiento, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. Bueno, acá es lo mismo, solo que acá, bueno, les conviene que estén en dos procedimientos separados. Bueno, cuando se bloquea hasta que haya algún dato disponible. Bueno, ahora un hilo dice, puede salir el white sin necesidad de un notify con algo que se llama una interrupción. Una interrupción se ejecuta con el método interrupt del hilo, pero una interrupción es algo brusco, digamos, como cuando yo quiero que se acabe de una sola vez. Entonces, puedo yo poner hilo lector punto interrupt y acabaría, digamos. Ahora es un problema, digamos, porque ¿qué es lo que ocurre con todo lo que los hilos que yo tenía encolados? El hilo lector saldrá del white y se encuentra con que no hay datos en la lista, ¿no? Porque lo saca todos, digamos, es como que es algo, digamos, demasiado brusco, digamos, que pueden hacer, digamos, con una interrupción. Por ejemplo, dice, un hilo lector socket pendiente de un socket, conexión con otro, bueno, el socket ve la conexión con otro programa, ¿no? De otra computadora. ¿Qué pasa cuando se pierde la conexión? Yo tenía 5 hilos, 5 tareas que yo tenía que estaban encoladas y yo perdí la conexión con el servidor o o con el proceso con el que yo estaba relacionando, o sea, el, tendría que ser como el cajero, digamos, es como que, ¿qué pasa si yo estaba en el ejemplo del supermercado, tenía 5 personas, que estaban en la fila
y de pronto el cajero se va. ¿Qué pasa con las 5 personas que estaban en la fila? ¿Se entiende más o menos cuál es el concepto de la interrupción? Es cuando ocurre algo Claro, abrupto, como sería, por ejemplo, en el caso que le digo del supermercado, que el cajero se vaya, digamos, no sé, porque se va al baño, por lo que sea, digamos. ¿Qué iba a pasar con las 5 personas que estaban en la fila? Se van a otra y fila. se dan otra fila. Bueno, ese es fácil de decir, Claro, pero eh, como que se van todas las personas. Si fuera solo un cajero, por ejemplo, en un banco, si fuera solo un cajero y este cajero no tiene plata, todas las personas en la fila se van, porque bueno, no hay plata. sí. Bueno, eso, digamos, es un problema, digamos, porque en el tema de las simulaciones pues, se puede prever, digamos, que ocurra algo de eso. Creo que en las simulaciones que les piden a ustedes no vi casos de esa, no vi situaciones, digamos, de ese tipo. Sí. Lo que tendría que hacer en el caso que un hilo lector socket esté pendiente de un socket, dice, lee los datos antes que lleguen a otro programa y los mete en la lista sincronizada, que es lo que se hace al principio. Si existe un hilo lector de datos que lee esos datos de la lista sincronizada y los trata, ¿qué ocurre si el socket se cierra? O sea, si se cierra la comunicación. El lector socket puede interrumpir el hilo lector datos al ver que ha salido el white y que no hay datos disponibles, ¿no? Sería lo que ocurriría si se pierde la comunicación en este caso. Entonces, Profe, ¿qué es un socket? el socket es la conexión. Es que, digamos, como lo que vos estás escuchando, es como que la comunicación que tenemos ahora entre nosotros, digamos. ¿Qué pasa si vos te quedás sin internet? ¿Me podrías seguir escuchando o no? No, profe. No, entonces es la conexión que vos tenés, digamos, con lo que esté del otro lado. En este caso, acá lo plantea como si fuera el ejemplo de que estás trabajando con un servidor, digamos, y estás escuchando lo que dice ese servidor. Entonces, si el tamaño de la lista sincronizada es igual a cero, espera, y si el tamaño de la lista sincronizada es mayor que cero, entonces remueve el elemento de esa lista, digamos. Y cuando el hilo lector cierra la conexión, debe haber siempre algo que sea socket, que cierre el socket y luego que haga la interrupción de ese lector de datos, digamos. Lo que les planteé aquí, más que nada, es un ejemplo de lo que ustedes decían. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estoy en la fila del supermercado y el cajero se va, digamos? ¿Qué es lo que tendría que hacer con esas 4 o 5 personas que están en esa cola? ¿Lo echo del supermercado o lo echo del banco? ¿Qué es lo que hago? No, que se vayan a otra fila o otro cajero. Claro, que se arme otra fila. Digamos, esto es lo que le está diciendo este ejemplo, digamos. De todos modos, digamos, te lo muestro ahora en teoría, pero me parece que en la práctica no sé si van a llegar a ver algo de el tema de excepciones, de interrupciones. Excepciones sí, pero interrupciones no sé si lo van a llegar a ver, digamos, que me parece que no lo compliquemos mucho. Veamos si un ejemplo de cómo aplicar el white y notify, porque eso sí lo van a practicar, digamos, y eso sí lo van a tener en el parcial, digamos. Fíjense que pueden hacerlo con herencias contrarias, como lo vimos en la clase pasada, o pueden aplicar white y notify dentro del problema, digamos. Entonces, fíjense, para este ejemplo yo tengo, este es un ejemplo clásico, pero ahora le agregué otro ejemplo para que lo veamos después, digamos. Yo tengo acá 3 personas, fíjense en empleado 1, empleado 2, empleado 3, que son de tipo personal, digamos, y tengo un jefe que también es una persona de tipo personal. Fíjense que acá Pepe, José y Pedro, falso, o sea que no son jefes. Ese sería el saludo, digamos, para ver quién debería saludar primero. Y luego tengo jefe uno que es tipo jefe. ¿Para qué es esto, digamos? Esto lo que le dice es, si llegan 3 empleados y un jefe, digamos, ¿quién es el que debería saludar primero? ¿O todos deberían saludar al mismo tiempo?
¿Se entiende más o menos cuál es el problema o no? Llegan 4 personas, 3 son empleados y uno es jefe, digamos. Y ustedes lo que se quiere que hagan es que ustedes encolen a todos los empleados. Primero salude el jefe y después saluden todos los empleados. ¿No? Entonces, en este caso, ¿quién debería saludar primero? El jefe, El jefe y después saludarían los 3 empleados. el empleado, sí. Veamos si eso se verifica. Entonces, lo que tienen acá es, fíjense en empleado 1, empleado 2, empleado 3 y el jefe hacen un start. ¿El start para qué era? Para lanzar el hilo. Para lanzar el hilo, ¿no? Entonces yo lanzo los 4 hilos a competir entre sí. Si yo lanzo con una compilación justa es que podría llegar en cualquier momento cualquiera, digamos. ¿Cuál sería el primero que podría llegar de los 4? ¿El empleado 1, el empleado 2, el empleado 3 o el jefe 1? Cualquiera. Cualquiera, porque una compilación justa es como cuando ustedes hacen la simulación del supermercado, cualquiera puede llegar primero al supermercado. ¿No? Entonces, fíjense acá, tengo personal que hereda de tareas, fíjense que tengo el nombre, el saludo y Muliano que me dice si es jefe o no es jefe, que es lo que le estaba pasando acá. Los 3 primeros no eran jefe y el último sí. Y le dice public personal, bueno, le paso los 3 parámetros, el nombre, el saludo y si el booleano que me indica si es jefe o no, digamos. Entonces, bueno, los 3 primeros es fácil, digamos, porque son los atributos que yo ya tengo, digamos. Nombre, saludo y si es jefe, digamos, que lo inicialice, que lo igual. Y luego hago room. Y acá viene la pregunta. Cuando yo hago la implementación de herencia con tareas, ¿dónde defino yo que va a estar la concurrencia? Cuando hago herencia con tareas. ¿Dentro de qué método, dentro de qué operación? Cuando yo lanzo acá el start, digamos, se ejecuta ¿qué del hilo? En forma concurrente. El método ROM. Método room, allá Nachude también puso el método room. Entonces, lo que está dentro del método room es lo que se hace concurrentemente. Ahora, bueno, llegó y me dice quién fue el que llegó. O sea, llegó Juan, no me acuerdo los nombres, llegó Pedro, José, creo que era. Luego dice, tarea de sleep meal. Primero, ¿qué hace el sleep meal? Tiene que escribir acá. ¿Qué hace el sleep? Duerme el hilo, pero ¿cuánto duerme el hilo? ¿Ah? Pasa suspendido. No hace, Por no es bueno, hace una pausa, puede ser suspendido, pero ¿por cuánto tiempo? 1000 milisegundos. 1000 milisegundos, que sería un segundo. Ahora, ¿de dónde sale thread.sleep? ¿De dónde este sleep es un método de qué clase? De la clase de Treo. De la clase thread, que es la que yo estoy acá heredando. ¿Estamos? Todavía no vimos todavía herencia, todavía no vimos Runel, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Fíjese ahí, dice, si es jefe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Saludar, ¿Cómo? saludar, ¿no? Si es jefe, tiene que saludar. Y si no es jefe, ¿qué es lo que debería yo hacer? Yo deberían saludar a los 3, aunque él llegue solo y esté al aire, ¿o no? ¿O debería encolarlos en una lista? Colarlos en una lista. Debería encolarlo en la lista. Y acá, bueno, acá hace una interruption, exception X, ¿de qué será? Si le dice class get name, bueno, en caso de alguna severía, supongo yo que se apretó un control C o algo así que salga. Luego le dice, fíjense, si no es jefe, el empleado va a quedar esperando a que llegue el jefe, se hace el while del hilo que está corriendo y se bloquea hasta que se le avise que ya puede saludar. Entonces hace fully synchronized, bueno, acá sincroniza el
saludo empleado. Fíjense, hace un try white y luego bueno, pone nombre de supongo que será el barra N porque haga un salto de línea, el uppercase para que muestre la persona y diga a Juan, Juan dice, o José dice buenos días jefe, María, o no sé, que te diga buenos días jefe. Luego hace kite, bueno, y acá saludo jefe, solamente saluda, ¿estamos? Él diría buenos días empleado. Ahora, ¿cuál es el problema aquí, digamos? Dice, si el jefe llega antes de que el empleado, no despertará de su while, ya que el notify all, ¿y dónde estaba el notify all? A ver. El notify, ¿cuántos elementos? El notify, ¿qué es lo que hace? Despierta todos los procesos suspendidos. ¿Despierta todo o despierta al primero que tengo en la cola? A todos. El notify despierta a uno, digamos. El notify all es el que despierta a todos, ¿no? Entonces, Profe, usted cuando dice que le despierta, ¿lo está sacando? lo está sacando. Y en realidad no sería despierta, sino que saca el primer elemento de esa lista. ¿Se acuerdan que era una cola de tipo FIFO? Sacaría el primer elemento que ingresó, digamos, de esa lista. Pero acá, fíjense, el problema que tiene es que si... bueno, acá está el notify all. Dice, bueno, ¿por qué? Porque si él llega a empleado, cuando él llegue, él ahí debería despertar a todos los demás, entonces debería, todos los demás que estaban dormidos deberían saludar, digamos. Y si el jefe llega antes que el empleado no despertará de su guay, bueno, ¿cuál es el problema, digamos? Que si llegan los tres empleados y quedan encolados y después llega el jefe los libera todos en el orden en el que ingresaron, digamos, y todos saludarían, digamos. Ahora, pero ¿qué es lo que ocurre si solamente ingresó un empleado y después ingresó el jefe? ¿Qué pasaría con los otros dos empleados? ¿Van a saludar o no? No. No. Entonces, fíjense, veamos acá si yo lo ejecuto, fíjense, en este caso, ¿quién entró primero? ¿Cuál de los tres sí lo entró primero? Pepe, el empleado Pepe. Después entró el empleado Pedro, después entró José y después llegó el jefe. Cuando el jefe lo saludó a todos, ¿qué es lo que ocurre? Pepe dice buenos días jefe, Pedro dice buenos días jefe y José dice buenos días jefe. Entonces los tres, pero porque entraron los tres. Ahora, vuelvo a hacer la simulación. Fíjense acá, llegó el jefe, perdón, llegó Pepe, llegó el jefe y llegó Pedro y luego José también llegó al último. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? El jefe dice buenos días empleado, pero ¿por qué no saluda a José? No lo saluda porque no lo liberó. No liberó porque él no Jefe, llegó a entrar en el Y, digamos. El jefe llegó claro, antes y cuando el jefe hizo el notify all, ¿a quién liberó el jefe? ¿O a quién liberó? Eh, ¿A quién habilitó, ella, digamos, de la cola FIFO que tenía en ese momento? A Pepe y a Pedro. Por eso es que los dos saludaron en este caso. Fíjense, si vuelvo a correr la simulación, ahora llegó Pepe, llegó el jefe, llegó José, llegó Pedro. Entonces el jefe saluda y a quién habilitó para que pueda saludar el jefe. a José y a Pepe. A José y a Pepe. Para- Pedro no. ¿Por qué no a Pedro? porque el jefe llegó antes que Pedro.
Porque Va, siempre se llegó quedó, no entró en el white. digamos, cuando hizo el Notify All, en la cola esa solamente estaba Pepe y José nada más, no estaba Pedro. Bueno, y así podríamos seguir, digamos. ¿Cómo se solucionaría esto? Bueno, acá se cumplió de que los tres llegaron, digamos. Fíjense que pueden llegar en cualquier orden, ¿no? Porque es una compilación justa. Profe, y eso se lo podría hacer utilizando el tipo de datos semáforo que utiliza semáforo adquiere o semáforo de release. No trabaja lo mismo que el while y el notify. Sí, sí podrían usarlo también. Lo que pasa es que acá estamos viendo cómo aplicarlo con White y Notify. Pero, a ver, escuchen, ¿qué es lo importante de esto, digamos? Que ustedes cuando van a hacer cuando yo utilice el White y el Notify, ¿qué es lo que tengo que sincronizar? El método. Pues en este caso hizo el método. Pero lo que tienen que sincronizar es el hilo, digamos, que ustedes quieren, con el que quieren trabajar. Fíjense que acá yo tengo en el método room, le puse, a ver, aquí, en el método saludo, fíjense qué es lo que sincronizó. Sincronizó el método en este caso, digamos, que es el saludo de empleado, digamos, que es para que no se repita. Pero yo lo que debería sincronizar es el hilo. Fíjense, veamos ahora un ejemplo, otro ejemplo que creo que le va a quedar más claro. Supongamos que tenemos una bolsa con productos. Tenemos esta bolsa y yo quiero cargar todos estos productos dentro de esta bolsa, como si fuera el carrito del supermercado, digamos, con productos. Entonces tengo la bolsa, bueno, defino la bolsa y le digo, si la bolsa, si está llena, este, si está llena, le digo perdón, si no está llena, que sume elementos a esa lista de productos, ¿no? Entonces tengo dos métodos, fíjense en get lista producto y get tamaño, fíjense aquí, y le dice, bueno, get tamaño devuelve el tamaño que tenga, ¿no? Luego dice si está llena. En este caso, ¿con cuánto le dije yo que se iba a llenar? ¿Con cuánta cantidad de elementos? Cuando la bolsa Se es llena con cuatro, ¿ah? con cuatro elementos, No, con 5 más. con cinco. Si el Mm. tamaño es mayor, 5 más, entonces yo le digo que ya está lleno. Entonces ya no puede, eh, si no está lleno puede agregar producto, y si no, pero solamente hasta 5, ¿no? Entonces, supongamos, bueno, para los productos, defino ahora producto, fíjense en que el producto uno que tiene es un get y un set, digamos, que hace el get y el set de esa variable nombre que yo le estoy pasando, digamos. Y ahora viene lo interesante. Vamos a construir un thread o un hilo que cuando la bolsa esté llena la vacía. O sea, porque la bolsa puede tener solamente hasta 5 elementos. Este hilo se encarga de sacar por pantalla el mensaje de enviando la bolsa con X elemento. O sea que la bolsa con cuántos elementos lo va a sacar. ¿Cuánto sería acá el X que pusimos nosotros, que definimos? 5. Con 5. Para ello recibe la bolsa como parámetro y chequea que esté lleno o no. Usa un bloque de código sincronizado con synchronizer. Este bloque de código coordina el trabajo entre los dos threads. Ahora no está ahora este thread, digamos, este va a ser uno, pero vamos a ver ahora que en el principal vamos a describir otro. Y permite que un thread llene la bolsa y cuando esté llena el otro thread le envíe. Entonces tenemos este hilo envío. Fíjense que lo que hace es enviar la bolsa. Enviar todos los elementos que tiene esa bolsa cuando la bolsa esté llena, o sea, cuando tenga 5 elementos. ¿Cuáles son los métodos que tiene? Fíjense en este hilo envío, ¿qué es? Cuando se llama igual que la clase, ¿qué es? Constructor. El constructor, ese constructor, ¿qué es lo que hace?
Solamente le dice que la bolsa va a ser igual a la bolsa que le pasó acá como parámetro. Fíjense, acá sobrescribe el método room. En el método room, ¿qué es lo que hago? Le pongo sincronized bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué puse bolsa? Dice, si la bolsa no está llena, entonces tengo que sincronizar bolsa. ¿Qué es lo que va a hacer este sincronizar bolsa? ¿Para qué me sirve el sincronizar? ¿Para qué me sirve el sincronizar? Esto lo vimos la semana pasada. Para controlar la exclusión mutua. Para controlar la exclusión mutua. Sincronizar me dice cuál es el código que yo tengo que cuidar. Digamos, en este caso, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que tengo que cuidar para mi exclusión mutua? Puede ser una variable, una lista, un método, como pusimos recién. ¿Qué es lo que quiero yo que me sincronice acá? Bolsa, ¿qué sería? Sería la lista con los 5 elementos que yo tengo. Entonces, fíjense, le dice bolsa.white, entonces haría una espera, digamos. Luego acá, fíjense qué es lo que hace. Get bolsa, devuelve la bolsa y set bolsa hace, bueno, hace un seteo. O sea, acuérdense que todo método debería tener el constructor, un get y un set, digamos, el get para obtener y el set para escribir ahí, digamos, en este valor. Hasta ahí, digamos, fíjense después ahora, tengo mi programa principal, en el programa principal tengo bolsa aquí que está con minúscula, que bolsa, ¿esto qué es? Es un objeto, una clase, ¿o qué? Era instancia, ¿no? Del objeto de bolsa. Es el objeto, estoy instanciando ahí, estoy diciendo que bolsa es una instancia de la clase bolsa. O sea, bolsa con minúscula es una instancia de la clase bolsa con mayúscula. Luego le digo hilo, bueno, es una variable de tipo hilo envío, que es el que habíamos puesto recién, digamos. Y luego hago hilo start. El hilo start, ¿qué es lo que inicia? Todo lo que esté en qué, dentro de qué método o dentro de qué operación. Room. Todo lo que está dentro del room, el método room. Luego hago synchronized bolsa. Fíjense que acá le pongo synchronized bolsa y acá en el anterior, y acá en el anterior también puse synchronized bolsa. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Por qué definí el synchronized? Porque el synchronized, ¿para qué se utiliza, chicos? Esa es una pregunta típica del final o del coloquio, ¿no? ¿Para qué utilizan el sincronized? Recién lo La dijeron. exclusión mutua, profe. Para definir la Para la exclusión exclusión. mutua o el código que ustedes quieren cuidar, digamos. En este caso, bolsa, yo quiero cuidar el acceso, la entrada o la salida a lo que es la bolsa, digamos, que sería una cola que yo voy a definir. Esta cola va a tener hasta 5 elementos. Hago una pausa, un sleep de 1000 o de un segundo, y luego digo, si la bolsa está llena, si la bolsa está llena, o sea que ya llegó a 5, ¿qué es lo que debería hacer? Hago un notify. El notify, ¿qué es lo que hace? El notify común, digamos, y no el notify all. Trae un elemento. Libera un elemento, digamos. En este caso, ¿cuál elemento va a liberar? El primero. El primero. Primero la cola. El primero de la cola que yo armé, digamos que es la cola de tipo FIFO. Estamos, y luego fíjense que por pantalla le muestra bolsa.getSize, que sería el tamaño que yo tengo de esa bolsa, digamos. Fíjense acá en el dibujito tengo ¿No aquí tiene bolsa. que ir el slip, profe? ¿Cómo?
Sí o sí hay que hacer el sleep o eso es opcional. No, O sí o es sí después. opcional. Lo que pasa es que si vos no lo escribís, la simulación sería tan rápido que vos no llegarías a ver ningún cambio, digamos. En el parcial o en el ejercicio que van a ver ahora en la práctica, le dice, pongamos, los clientes llegan, no sé, de 5 a 7 minutos, por ejemplo, o llegan en un promedio de 5 minutos. Entonces, si llegan en un promedio de 5 minutos, yo no voy a hacer una pausa de 5 minutos, como que cargan un producto cada 2 minutos, y yo tengo que hacer una simulación con 200 productos. Yo no voy a hacer una pausa de 2 minutos por cada producto que has cargado. Yo haría un sleep de un random de 2, por ejemplo, y ese 2 representaría los 2 minutos que está haciendo la pausa, digamos. Esto más que nada es para hacer una pausa, digamos, porque si no ustedes cuando vayan a vean la simulación, no sabrían, digamos, porque todo ocurría de forma tan rápida, digamos, que no sabría qué es lo que ocurre primero, qué es lo que ocurre después. ¿Entendés? Cuando yo pongo acá el elip de 1000, le estoy diciendo que la pausa de cuánto va a ser, Un segundo. de un segundo. Ahora, si yo le pongo el elip de un random de 1000, la pausa de cuánto va a ser. Random de 1000 significaría que podría ir de 0 de 1 hasta 1000, digamos. Entre 0 y un segundo. Entre 0 y un segundo, podría ser cualquier tiempo que esté entre 0 y un segundo. Ahora, en las simulaciones que le hagan, le van a decir, por ejemplo, un cliente tarda entre 2 y 4 segundos en cargar un producto. Yo tengo que hacer esa simulación. ¿Cuánto sería? Si voy a hacer de 2 a 4 segundos. Hasta 4000. Pero si yo le pongo a 4000, no iría desde 2. ¿Me entendés? Random de Yo haría 4000 2000 a más 2. el random de 2000, digamos, porque el random de 2000 sería 2000 que sería los 2 segundos, más el random de 2000 que serían los otros 2 segundos, digamos, con un tiempo aleatorio, entonces iría de 2 a 4. ¿Estamos? Bueno, eso como comentario nada, porque este lip se utiliza mucho para la simulación y eso está en el enunciado, generalmente les pide, digamos, que hagan según cierto tiempo, digamos. Entonces lo que dice, para rellenar la bolsa usamos el método TREA del programa principal, que cada segundo añadirá un nuevo elemento a la lista, ¿no? Entonces cada segundo va a añadir un nuevo elemento a la lista. Luego dice, ambos TREA deben estar sincronizados, ya que hasta que la bolsa no esté llena no la podemos enviar. ¿Cómo hago para que ambos TREA, digamos, este que es el principal con el anterior que de enviar bolsa estén sincronizados? ¿Cómo hago para que ambos TREA estén sincronizados? ¿Con qué lo hago? Con sincroniza. Con Synchronizer, yo le pongo acá Synchronizer y bolsa. Entonces, fíjense, dice, para sincronizar el trabajo de los triads usamos, bueno, acá usamos white y notify. Y lo envío, se pondrá a esperar el white hasta que la bolsa esté llena antes de enviarla, ¿no? Y bueno, eso va a ser todo por hoy. Veamos ahora cómo se implementa esto, digamos. Cuando yo lo ejecuto, fíjense acá lo puse dentro de un paquete. Lo saqué textual de donde estaba el ejemplo para no tener que cambiar nada, digamos, acá lo puso dentro de un paquete para que esté todo dentro del mismo, digamos, dentro del mismo bloque. Lo ejecuto, fíjense, producto 1, 2, 3, 4, 5, y ahí terminó. Porque cuando tiene que sacar el elemento de la lista, enviando la bolsa con 5 elementos, y saca el elemento, bueno, sería, ¿cuál elemento sacaría con el notify? Acá, ¿el 1 o el 5? ¿Entendido o no? ¿Cuál es el problema? Yo pongo acá del 1 al 5, cargué todo, el primer elemento lo cargo como 1, el segundo como 2, tercero como 3, cuarto como 4, el que luego como el quinto como 5,
Y luego me decía, cuando esté lleno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que enviar la bolsa, ¿no? Cuando envío la bolsa, ¿cuál de estos elementos es el que envío? El Notify, ¿qué elemento Primero, saca? ¿El primero de la cola o el último de la cola? primero. El primero, y después, ¿qué es lo que hace? Es como que el puntero se posiciona acá en el segundo, y ahora este va a ser el 1, este el 2, este el 3, el 4 y este el 5, digamos. Y ahí va sacando los elementos de la lista. Fíjense, si lo vuelvo a correr, 5, y va sacando, digamos, los elementos de la lista. ¿Estamos? Esto, ¿por qué hace, cuántas veces va, cuánto hilo va a cargar? Acá el para, ¿desde qué valor hasta qué valor va? Para crear 10 hilos ahí. Toda vez que. ¿Va a quedar 10 u 11? 11. No la veo igual. Por eso que acá, fíjense que si yo me pongo en controlar, hago 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Estamos? Y, y eso haría, cuál es la, fíjense acá, volvamos de vuelta. Bolsa, el producto era el más sencillo, ¿no? El producto lo único que hace tiene el get y el set nada más para ir cargando los productos que yo le defino. Bolsa, fíjense, creo un array de productos de tipo, la lista de productos va a ser un array de productos, digamos. Eso va a ser el atributo que va a tener. Y luego hago sumar un producto y suma, ¿hasta qué valor suma? Hasta que el tamaño de la lista de productos sea igual, mayor o igual que cuánto. ¿O cuánto es el tamaño que yo tengo definido? 5. 5. ¿Qué pasaría si yo acá en vez de 5 le pongo igual a 3? Y bueno, cuando llegue ahí tiene que enviar el producto. Cuando llegue ahí debería enviarlo. Piensen 1, 2, 3 y ya empieza a enviar. Y siempre va enviando, digamos. En realidad va enviando el primer elemento de la cola que yo tengo, digamos, que sería el 1, el primero que haya ingresado, digamos. Primero este 1, después el 2, después el 3, este que ya sería el cuarto en ingresar, digamos, porque acá se muestra como 3, porque acá lo que estoy mostrando es creo que la cantidad de elementos, creo que eso estaba en hilo envío, envía la bolsa y muestra acá el tamaño de elementos que tiene. Y nada más, este ejemplo, en el principal, que fíjense en que lo único que hace el principal es define bolsa, luego hace la instanciación de tipo hilo, la instanciación de acá de hilo de tipo hilo envío. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, obviamente está creando un objeto de la clase hilo envío, ¿no? Pero fíjense en acá, para ese hilo lo carga 11 veces, digamos, y lo pone dentro del sincronizer bolsa, y luego hace, bueno, la pausa y luego va sacando elementos. Y luego, fíjense, luego hace el tamaño que yo tengo, de la bolsa, digamos. Fíjense que la bolsa en este caso, como yo le puse 3, nunca se pasa de 3, ¿no? Porque este es el tamaño de la bolsa que puse, digamos. Ahora, ¿qué es bolsa? Que yo puse acá, sincronices bolsa. Es una variable, es un hilo. ¿Qué es? Un objeto. Ariel, Está bien, es un objeto, pero ¿de qué? ¿De qué tipo? Bolt. Pero ¿es un atributo o es un hilo? O es la cola que yo tengo? Y la cola, profe, que tiene. Es la cola con los elementos que yo tengo, digamos, es la cola que yo quiero aquí, que se vaya guardando, digamos, sería ese array, digamos, que yo quiero que se guarde, digamos, para estos elementos que yo tengo acá disponibles, ¿no?
Ahora, ahora viene la pregunta. Cuando ustedes tengan que hacer ahora las simulaciones, que supongo que ya las han empezado a ver este jueves, no video práctico, pero que van a empezar a ver ahora con más detalle ya este jueves, digamos. Este, ¿En qué caso les conviene utilizar el while y el notify? ¿Debe haber algún caso en particular que les conviene usar eso o no? En donde tengo que agregar y sacar Está bien, donde tienen que agregar y sacar qué cosa. elementos, digamos, Elementos de o su agregar. cola. Sí. Entonces, el while, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir sumando elementos a la cola y el notify va a ir sacando elementos de dicha cola. ¿No? Tiene un notify, el notify solo saca un solo elemento y el notify all, ¿cuántos elementos saca? Todos. Todo. Es como que todo está disponible, digamos. Lo que pasa es que si yo tengo un solo cajero y tengo 5 clientes que estaban para ser atendidos en ese cajero y hago un notify all, ¿qué es lo que va a pasar con esos 5 cajeros? Salen todos. Salen todos. Entonces tengo que tener cuidado, digamos. Generalmente siempre vamos a utilizar el while y el notify nada más, digamos. Siempre tienen que estar en dos procedimientos distintos, digamos.